Cada uno de nosotros, queridos hermanos, necesitamos entender con claridad qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuál es su perspectiva para nosotros los que hoy celebramos el Día del Padre? ¿Qué quiere Dios de ti, varón? Así que hoy, por ser un día especial para los papás, quiero compartir contigo esta reflexión que nos recuerda nuestro compromiso y nuestra responsabilidad de cómo ser padres. Por supuesto, meditando en lo que Dios espera de nosotros como sus hijos, pero también como padres. Recuerda que también Dios es nuestro Padre y también a Él lo celebramos cada día de nuestras vidas. La Biblia enseña que Dios se ve a sí mismo como un Padre amoroso y que desea que los seres humanos lo vean de esa manera también. Dios a menudo se describe como un Padre que cuida, protege y guía a sus hijos. De hecho, la Biblia dice que Dios es Padre de misericordias. Si tú quieres acompañarme con tu Biblia, 2 de Corintios 1:3, yo lo voy a leer. Dice su palabra en 2 de Corintios 1:3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice su palabra: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Así que desde esta perspectiva, Dios ve a la paternidad como una gran responsabilidad, pero también como un gran privilegio. Los padres estamos llamados a reflejar el amor, la paciencia y la sabiduría de Dios en la forma en que guiamos y enseñamos a nuestros hijos. Ahora veamos también lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros los padres. Por favor, abre tu Biblia en Efesios 6:4. Es el pasaje que leyó mi esposa al principio. Ese sí te espero para que lo leas, porque sobre este pasaje estaremos meditando. Efesios 6:4. ¿Ya lo tienes? Efesios 6:4. Dice así la palabra de Dios: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Son pocas palabras, pero con mucha profundidad. Si tú observas con atención el pasaje ahí en tu Biblia, puedes dividir este pasaje en 4 frases que muestran su enseñanza. Y la primera es: ¿a quién está dirigida? Está dirigida a los padres. Dice: y vosotros, padres. Aquí, en el contexto de la Biblia, se está dirigiendo directamente a los padres varones en aquella época, aunque la enseñanza obviamente puede aplicarse igual a las madres y a las personas que cuidan a algún pequeño. Así que podemos entender que estas palabras están dirigidas a los que Dios nos permitió tener hijos, ya sea biológicos o adoptivos. La segunda frase importante que puedes tú ver ahí en el pasaje: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y esto significa que los padres deben evitar acciones y comportamientos que irriten o que exasperen a sus hijos. Provocar ira puede incluir cosas como ser injusto, inconsciente, abusivo o excesivamente estricto. La Biblia está aconsejando a los padres que no traten a sus hijos de una manera que les cause resentimiento o un enojo innecesario que pueda comenzar a poner una barrera que divida la relación entre un padre y un hijo. La tercera dice: sino criadlos en disciplina. En lugar de provocarles a ira, los padres debemos enfocarnos en la disciplina. Y esto implica, queridos hermanos, enseñar a nuestros hijos la diferencia entre el bien y el mal. Es poder establecer límites claros y aplicar consecuencias de manera justa y consistente. No como las mamás que continuamente le dicen a sus hijos
deja de hacer esto a la 1, deja de hacer esto a las 2, y si no a las 3 te voy a dar, y así pueden pasar 3, 10 y 20 y no aplican disciplina a sus hijos. O los padres que amenazan a sus hijos con quitarle el celular o dejar de prestarles el carro y que finalmente no lo cumplen. La disciplina, queridos hermanos, es vista como una parte esencial de la formación en la enseñanza cristiana. Cuarta, y amonestación del Señor, dice aquí, en disciplina y amonestación del Señor. Así que además de la disciplina, los padres deben de instruir a sus hijos en las enseñanzas y valores cristianos. Esa es la amonestación del Señor. Aquí hay muchos que les gusta mucho el fútbol y ustedes han escuchado que hay una tarjeta de amonestación, una tarjeta amarilla que les previene para no ser expulsados. La palabra amonestar significa reprender severamente a una persona por un error o falta que había cometido, para que no la vuelva a cometer. Y es también poder advertirle, avisarle, exhortarle, reprenderle y quizás hasta poder establecer un regaño a nuestros hijos para poder amonestarlos. Para nosotros como padre se refiere a guiar a los hijos en los caminos de Dios, enseñándoles sobre la fe, el amor, el respeto y otros principios cristianos. Así que la perspectiva bíblica de la paternidad también es un llamado sagrado que requiere por lo menos 4 cosas. Pon mucha atención porque me voy a ir un poquito rápido con varias cosas que vas a poder aprender. Estas 4 cosas, la primera son sabiduría, la segunda paciencia, la tercera es un amor incondicional y la cuarta es también poder permitir el libre albedrío de nuestros hijos. Te las explico una por una para que la puedas entender con claridad. La sabiduría, queridos hermanos, requiere discernimiento y la capacidad de poder tomar decisiones prudentes. Por favor, acompáñame a Santiago 3:17. Santiago 3:17. Cuando lo tengas me dices amén. Amén. Muy bien. Dice Santiago 3:17, pero la sabiduría es ¿de dónde? De lo alto. Es primeramente pura. Fíjate bien, pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así que la primera que dice ahí es que la sabiduría es pura. Y ser pura quiere decir sin mancha de pecado o corrupción. Y sé que en este tiempo en el que estamos viviendo, en este mundo caído, la pureza es difícil de poder llevar a la práctica al 100% porque continuamente estamos siendo bombardeados por un mundo caído que continuamente está queriendo doblegarnos a lo que la gente piensa, a lo que el mundo piensa. La ideología de género, la pornografía y muchísimas cosas que aparecen con un clic que tú le haces a tu celular. Así que por esa razón nosotros mismos debemos de imponernos límites. La segunda cosa que dice que es la sabiduría es pacífica. Promueve la paz y la armonía que trabaja para la reconciliación y la tranquilidad. Y papá, mamá, tienes que entender con claridad que esta sabiduría es la que cada uno de nosotros como padres debemos de anhelar. No podemos estar viviendo en conflicto con nuestros hijos, sino que tenemos que promover la paz y la armonía en nuestros hogares. Tercera dice que es amable, ser considerado y cortés con los demás. Es poder entender, hermanos, que las palabras ásperas no ayudan, sino que más bien complican las situaciones. Es tratar a los demás con respeto, dignidad, mostrando una actitud de bondad y de compasión. La cuarta característica de esta sabiduría que viene de lo alto es que es benigno. Y esta palabra implica ser generoso, ser compasivo y dispuesto a hacer el bien a los demás, especialmente a nuestros hijos. La quinta característica de esta sabiduría
es que está llena de misericordia. Y la misericordia es no darle a la persona lo que se merece. Y eso es algo que nosotros, hermanos, nos cuesta mucho trabajo de poder entender porque somos egoístas por naturaleza. Es difícil, ¿verdad?, que nosotros podamos premiar a alguien que nos hace algún daño. Sin embargo, la palabra de Dios dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Así que la misericordia implica una sabiduría llena y dispuesta a perdonar y ayudar a quienes lo necesitan. Y esa sabiduría es la que viene de arriba. ¿Y qué son los buenos frutos? Los buenos frutos se refieren a acciones justas y beneficiosas que resultan de vivir de acuerdo con esta sabiduría. El buen fruto es poder llevar a nuestros hijos a una extraordinaria relación con nosotros, una relación en la cual ellos puedan honrarnos, puedan respetarnos y puedan obedecernos, que es lo que nosotros anhelamos como padres, pero a veces resulta muy complicado. Sin incertidumbre. Es esa parte en la cual nosotros a veces escuchamos personas que dicen: es que me salió así mi hijo, es que salió drogadito, salió alcohólico, sí, y muchas otras cosas, ¿no? La verdad es que, hermanos, una sabiduría que viene de lo alto es una sabiduría que es confiable, que es estable, es sin estar influenciada por dudas o cambios de opinión. Porque a veces tenemos que pensar que si un hijo es rebelde, la pregunta que tenemos que hacernos como padre es: ¿de quién es la culpa? ¿De él o mía? Que no tuve sabiduría para poder educar a mi hijo, para poderlo instruir. Y también la octava característica, importantísima en nuestras vidas, no solo como padres e hijos, sino en general en nuestras relaciones interpersonales, dice: sin hipocresía. ¿Por qué? Porque se necesita una sabiduría que sea genuina, que sea sincera y que sea sin pretensiones ni engaños, que sea una sabiduría verdadera. Así que implica enseñar a los hijos a seguir los caminos de Dios y a tomar decisiones basadas en los principios bíblicos y no en nuestra propia sabiduría. Y eso es algo que nosotros, hermanos, tenemos que entender. A veces queremos que nuestros hijos sean de una forma, pero nosotros nos comportamos de otra y no somos ejemplo para nuestros hijos. Así que lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que podamos entender con claridad qué quiere de ti, papá, de qué manera quiere que tú eduques a tus hijos. La segunda característica que mencioné hace un momento es la paciencia. La paciencia permite a los padres corregir y guiar a sus hijos con amor y comprensión en lugar de reaccionar con enojo y frustración. La pregunta es: ¿tú cómo reaccionas ante una situación difícil en una interrelación con tu hijo? ¿Qué pasa cuando tiene malas notas? ¿Qué pasa cuando desobedeció? ¿Qué pasa cuando perdió algo que te costó caro? ¿Qué sucede? ¿De qué manera yo estoy realmente reaccionando ante una situación que sucede continuamente todos los días de nuestras vidas? La Biblia dice que nosotros tenemos que ser pacientes. Y ser pacientes es darle a nuestros hijos el beneficio de la duda de que puede cambiar, de que puede mejorar, de que puede ser un mejor hijo, un mejor niño, un mejor adolescente, un mejor joven. Paciencia la produce el Espíritu Santo. Si tú lo tienes en ti, no tienes pretexto para decir: es que soy muy impaciente. Tercera cosa que nosotros necesitamos como padres en nuestra relación con nuestros hijos es el amor incondicional. Esto significa amar a los hijos sin importar las circunstancias y mostrarles gracia y misericordia. Es esa parte en la cual nosotros tenemos que estar nuestros hijos en todo momento, no importa qué haya pasado. Hace muchos años, cuando yo era joven, fui joven alguna vez, recuerdo que había películas mexicanas que hablaban de la relación de los hijos con los padres. Recuerdo, había
una película que era El Paisano Jalí, en donde una familia, ¿verdad?, que vendía tortas, le había dado educación a sus hijos, y esos hijos ingratos finalmente, después, a los años, cuando terminaron sus carreras, se avergonzaban de sus padres y no querían ni siquiera decir que ellos eran sus padres. Y de esas películas pudimos ver muchas, pero sin embargo nosotros también pudimos ver ese amor incondicional de esos padres. Finalmente, independientemente de la forma como los hayan criado o como se hayan criado en esas universidades que eran realmente medios ambientes totalmente diferentes, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que entender que aunque nuestros hijos nos fallen, nosotros tenemos que estar con ellos. Yo viví situaciones de familias conocidas de nuestra familia que cuando una hija salía embarazada, el papá le dejaba de hablar, pero te quiero decir, de por vida. Y pudimos ver también situaciones en donde igual pasaba lo mismo. Si su hija jovencita salía embarazada, prácticamente la corrían de su casa, literalmente la sacaban. Y eran situaciones de verdad que pareciera ser como que no había esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que nos ayuda a poder entender que tampoco nosotros somos perfectos y que nosotros por eso necesitamos entender la forma de cómo vamos a educar a nuestros hijos para que ellos puedan seguir en los caminos de Dios sin apartarse ni a diestra ni a siniestra, porque va a llegar un momento en que ellos van a salir de tu casa y tú ya no vas a poder estar junto a ellos para poder cuidarlos. Y por esa razón, la cuarta cosa que necesitamos entender es que debemos de respetar el libre albedrío de nuestros hijos. Cada hijo es un individuo con su propia voluntad y capacidad para tomar decisiones. Los padres enseñan y guían, pero también permiten que sus hijos tomen sus propias decisiones y aprendan de sus propias experiencias. Hay un momento en la vida de nuestros hijos que dependen totalmente de nosotros y ahí sí, nosotros tomamos la decisión porque están pequeños. Y a un niño pequeño tú no le vas a dar un cuchillo para que juegue, ni le vas a dar un encendedor o le vas a dar algo que puede ser peligroso para él, para su integridad física. Así que cada una de estas cosas, hermanos, que nosotros podemos ver el día de hoy a través de su palabra, tenemos que entenderla con claridad para que cuando yo salga de aquí pueda hacer un autoanálisis de cómo soy como padre. ¿Qué es lo que realmente está pasando en mi relación con mis hijos? ¿En dónde me equivoqué? ¿De qué manera yo puedo restaurar esa relación con mis hijos? Así que ser padres es una gran responsabilidad, pero también, queridos hermanos, es un gran gozo y es un gran privilegio. Por esto, yo te digo, papá, vive de tal modo que cuando tus hijos piensen en la justicia y en la integridad, piensen en ti. Que tú seas ese ejemplo digno de ellos. Y si tú te equivocaste, entonces reconócelo delante de ellos y ofréceles una disculpa, para que ellos puedan también otorgarte el perdón. Así que yo te digo, papá, tómate de esta poderosa promesa que voy a leer ahorita en este momento, porque va a llegar un momento en el cual, créeme, la situación se va a resolver. Cada uno de nosotros a veces vivimos en conflicto con alguno de nuestros hijos, pero ese conflicto, querido hermano, no va a durar para siempre. No importa si tiene 3 o 4 o 5 o 10 o 20 años, no va a durar para siempre. Abre tu libro, por tu Biblia, en Malaquías 4:6 y tómate de esta maravillosa promesa. Malaquías 4:6. Así que hay una promesa que la boca de Jehová lo ha dicho. Como lo dije la semana pasada, si la boca de Jehová lo ha dicho, Él lo va a hacer. ¿Ya tienes Malaquías 4:6? Dice, escucha con atención, Él, Dios, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón
de los hijos hacia los padres. Y mira la maravillosa palabra de Dios lo que nos advierte, que si esto no es así, dice, cuidado, yo aquí lo estoy poniendo en tu corazón, vuelve a tu hijo, hijo, vuelve a tu padre. Pero si no lo haces, entonces hay una advertencia de Dios, dice, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Él lo va a hacer, no eres tú, querido hermano. No sé cuál sea la situación que tú hayas podido pasar con un hijo, pero yo te digo, no hay ningún problema, batalla o circunstancia que sea mayor que Dios. Te voy a compartir algunos puntos que Dios espera de nosotros como padres cristianos. Mira, la perspectiva de Dios, lo que Él quiere mirar en cada uno de los padres, tiene que ver con algunos puntos que tú y yo debemos de tomar en consideración para poner en la práctica cada día de nuestras vidas. Y la primera es que entiendas cuál es tu rol como padre. Número 1, el padre es el líder de la familia. No es la mamá, es el padre. El padre es el líder de la familia. Así que el éxito de tus hijos depende de ti, en el sentido de que tú eres el que los va a instruir, el que los va a educar, el que les va a ayudar a poder tomar decisiones sabias. Tú eres el que conduce a tu familia, y la manera en que tú te acuerdes de tus papás, tus hijos se acordarán de ti. Así que piensa, a veces, hermanos, juzgamos a nuestros padres, pero jamás nos pusimos a pensar cuál fue el sacrificio que ellos hicieron para podernos sacar adelante a cada uno de los que hoy estamos aquí. Papá, tú eres el líder de tu familia. Número 2. Un padre dispone su corazón para cuidar espiritualmente a su familia. ¿Sí? Un padre, se lo repito, dispone su corazón para cuidar espiritualmente a su familia. No es solamente lo material, es lo espiritual también muy importante. Así que papá, si tú no lo sabías, tú eres el pastor de tu casa. Tú eres el pastor de tu casa. Tú debes de pastorear a tu hijo, tú debes de pastorear a tu esposa. Un pastor que provee, que alimenta y que enseña con su ejemplo la forma en que se vive con integridad. Un pastor que tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos y esposa el conocimiento de la verdad a través de las Sagradas Escrituras, la Biblia, la que tú tienes en tu mano. Un pastor que tiene el privilegio de conducir a su familia a los pies de Cristo y ser salvos en Él. De nada nos servirá ser hombres de éxito en los negocios o que hayamos logrado cada uno de nosotros muchos triunfos en la vida y que estemos rodeados de muchos bienes materiales y que también podamos tener incluso fama, pero de nada nos va a servir si perdemos a nuestra familia por no pastorear. Dios no nos trajo aquí para acumular bienes materiales. Dios nos trajo aquí para que cumplamos el rol que Dios nos ha dado como padres. Número 3. El padre es un administrador de la familia. Debe administrar su casa y mantener a sus hijos bajo control. Acompáñame a 1 de Timoteo 3:4. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 4. ¿Ya lo tienen? Dice 1 de Timoteo 3, 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos, ¿cómo dice? En sujeción, con toda honestidad. ¿Qué tanta autoridad tienes tú, papá, con tus hijos? Porque tú eres un administrador de tu casa. La Biblia dice que tú debes de gobernar bien tu casa y tener a tus hijos en sujeción, y dice aquí, en toda honestidad, sinceridad, verdad. ¿De qué manera tú te estás relacionando con tus hijos o de qué manera estás administrando espiritualmente a tu familia? Dice el B, debe administrar con conocimiento. Proverbios 27, 23, se los leo para que
podamos seguir adelante. Dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Si Dios te puso a ti, querido hermano, como pastor de tu familia, entonces tienes que ser diligente en conocer el estado de tus ovejas. ¿Cuántas veces le has preguntado a tu hijo simplemente cómo estás? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Habrá alguna situación por la cual tú quieres que yo ore por ti? Incluso a tu esposa. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste cómo estás? Yo a mi esposa continuamente le pregunto: ¿eres feliz? Es importante que nosotros lo sepamos. La C dice: debe administrar con comprensión. Efesios 6:4, ese fue el que leímos hace un momento. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que necesitamos tener esa comprensión para con nuestros hijos. ¿De qué manera nosotros los estamos educando? ¿Los estamos provocando a ira? ¿Los estamos regañando continuamente? ¿Estamos formando una pared que nos está dividiendo? ¿O somos comprensivos? Y el último, la letra D: debes de administrar con sabiduría. Ya vimos lo que significa la sabiduría de lo alto. El Salmo 78:72 dice: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Te lo repito, los apacentó. La palabra apacentar, a lo mejor algunas personas no la conocen. Apacentar quiere decir alimentar, no tiene nada que ver con la paciencia. Apacentar quiere decir alimentar. Dice: y los alimentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. 4. Un padre es un modelo para liderar. Lo que un hombre es, determina lo que hace. Albert Einstein dijo unas palabras muy sabias. Dijo: hombres, no sean hombres de éxito, sino de valor. Porque finalmente el éxito a veces hace que se te suba la cabeza. El padre debe moldear la realidad de Dios en su vida. Tú no puedes pedir a tus hijos que pisen terrenos que tú nunca has pisado. Finalmente, querido hermano, tú no puedes decirle a tu hijo que lea la Biblia si tú no le estás leyendo. Tu padre, no puede ser que tu esposa sepa más de Biblia que tú, porque ella sí va a los estudios bíblicos, ella sí lee la Biblia, ella sí ora. La pregunta es: tú, ¿qué estás haciendo? Porque tú eres el que debe de moldear la realidad de Dios primero en tu vida, para poderla moldear en tus hijos y en tu esposa. Pero si tú no conoces la palabra de Dios, si tú no conoces la voluntad de Dios plasmada en la palabra de Dios, la pregunta es: ¿de qué manera tú estás moldeando la realidad de Dios en la vida de tus hijos? Así que cada uno de nosotros necesitamos entender y hacer cambios. El padre debe de transferir la realidad de Dios a las siguientes generaciones, porque no solamente, queridos hermanos, se trata de nuestros hijos, también de nuestros nietos. Pero si nosotros no hacemos un buen papel con nuestros hijos, pues finalmente nuestros nietos se van a perder. Acompáñame por favor al Salmo 78:5. Este sí quiero que lo busques. Salmo 78:5. Vamos a leer del 5 al 7 y pon mucha atención en lo que este pasaje dice. 78:5. ¿Ya lo tienen? Escucha con atención. Dice: porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual, ¿qué dice? Ordenó a nuestros padres. ¿Qué fue lo que les ordenó? Que enseñaran ¿a quién? A sus hijos, para que la generación venidera lo supiera.
aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran, ¿qué? Sus mandamientos. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios no solamente nos limita a lo que nosotros vamos a hacer en nuestros hijos, sino también nos está dando una orden que también nosotros enseñemos a nuestros nietos. Así que es generación tras generación. ¿Qué va a pasar con la siguiente generación si tus hijos no vienen a la iglesia, si tus hijos no están moldeando la imagen del Señor Jesucristo en sus vidas? Entonces, ¿qué va a hacer de las siguientes generaciones? Así que el padre debe guardar la palabra de Dios en su propio corazón. No podemos dar formación espiritual a nuestros hijos si nosotros, queridos hermanos, no somos hacedores y cumplidores de los mandamientos de Dios. Ser padre no es solo una responsabilidad social, sino un papel dado por Dios. Los padres estamos llamados a reflejar el amor y la guía de Dios hacia nuestros hijos, y esto implica, queridos hermanos, vivir una vida de integridad y ser un modelo a seguir. Termino con esta ilustración donde un padre le dice las siguientes palabras a su hijo. Escucha con atención. Yo te di la vida, pero no la puedo vivir por ti. Te puedo enseñar muchas cosas, pero no te puedo forzar a aprender. Te puedo mostrar el camino, pero no siempre puedo estar allí para guiarte. Te puedo otorgar libertad, pero no puedo responder por ella. Te puedo llevar a la iglesia, pero no puedo obligarte a creer. Te puedo enseñar lo bueno y lo malo, pero no puedo decidir por ti. Te puedo dar amor, pero que tú ames es tu propia decisión. Te puedo enseñar a dar, pero no te puedo forzar a ser generoso. Puedo afligirme por tus calificaciones bajas, pero no puedo dudar de tus maestros. Puedo aconsejarte acerca de escoger amigos, pero no puedo escogerlos por ti. Te puedo enseñar acerca del sexo, pero no te puedo mantener puro. Te puedo hablar de los hechos de la vida, pero no puedo construir tu reputación. Te puedo prevenir acerca de tomar alcohol, pero no puedo decir no por ti. Te puedo amonestar acerca de las drogas, pero no puedo prevenir que las uses. Te puedo hablar de metas grandiosas, pero no puedo realizarlas por ti. Te puedo advertir acerca del pecado, pero no puedo crear tu moral. Te puedo amar como mi hijo o mi hija, pero no te puedo instalar en la familia de Dios. Puedo orar por ti, pero no puedo obligarte a caminar con Dios. Te puedo enseñar acerca de Jesús, pero no puedo imponerte que tú seas salvo. Te puedo enseñar a obedecer, pero no puedo obligarte a que Jesús sea tu Señor. Te puedo aconsejar cómo vivir, pero no puedo darte vida eterna. Oremos, queridos hermanos, inclina tu rostro un momento. Padre bendito, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que nos instruye como padres, para que podamos entender con claridad cuál es el rol que tú nos has dado, no solamente para conocerlo, Padre, sino para ponerlo en práctica, para poderlo llevar, Señor, cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Padre, necesitamos sabiduría de lo alto. Tu palabra dice que si necesitamos sabiduría la pidamos, así que yo te pido, Padre, que si algún varón que hoy está aquí, que es padre, le falta sabiduría, entonces que él pueda saber, Padre, que te la puede pedir a ti, porque tú eres el único que nos la puede dar y nos las va a dar en abundancia para que podamos cumplir el propósito con el cual te lo estamos pidiendo. Ayúdanos a poder entender, Señor, que si hay conflictos en nuestra vida, va a llegar un momento, Señor, en que tú vas a hacer volver nuestro corazón a nuestros hijos y el corazón de nuestros hijos a nosotros, Padre, para poder continuar en esa relación de padres a hijos. Ayúdanos, Señor, a poder seguir transitando en este mundo caído, Señor, sabiendo que nosotros somos los pastores de nuestros hijos y que necesitamos pastorearlos para que ellos vayan por el camino recto, Señor, el camino de la santidad que tú has trazado para cada una de las personas que hoy hemos escuchado
este sermón. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y no solamente, Señor, a ser oidores de lo que hoy se presentó el día de hoy aquí, sino, Padre, a que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Danos conciencia, Señor, y ayúdanos a guardar tu palabra para poderla retener en nuestro corazón y que podamos continuar y seguir adelante en este tiempo de vida que tú nos das. Oro por cada papá, Señor, que está aquí el día de hoy. Que esta palabra pueda penetrar en sus corazones, Padre, para que la puedan llevar por obra cada uno de ellos. Oro por los hijos, Padre, para que puedan entender los tiempos difíciles, tiempos, Señor, en donde la violencia, las situaciones difíciles se han venido presentando a lo largo de los años, Señor, y pareciera ser como que cada día van a estar peor. Así que yo te pido una protección especial para nuestros hijos, Señor. Pon un vallado alrededor de ellos para que no caigan ni en las drogas, ni en la pornografía, ni en tantas cosas que el mundo está ofreciendo el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a ser esos padres que tú quieres que seamos. Y bendice tu palabra en el corazón de cada persona que ha escuchado estas palabras. Oramos a ti, Señor, en esta hora, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén.